¿Qué es la depresión? ¿Un estado de la mente? ¿Un estado emocional? ¿Por qué nos paraliza tanto que lo más importante, que son las ganas de vivir y de aprovechar el tiempo al máximo, desaparecen? Cuando uno tiene momentos de euforia no alcanza el tiempo. No podemos hacer lugar para las actividades que nos agradan y tenemos pensado realizar. Pero cuando tenemos una tristeza profunda, el tiempo no sobra, no se termina, es infinito y cada instante de su existencia es insoportablemente pesado. Ese quizá es el problema, el tiempo deja de existir. Hay un tiempo que es siempre presente porque el futuro es totalmente negro, sin contornos ni contrastes porque nada tiene una real importancia. No importa lo que pasó hace un momento y no importa lo que va a pasar, solo importa la condición en la que estamos ahora, que nos ocupa toda nuestra mente. De repente nos sentimos las personas más incomprendidas del mundo, y lo peor es que ni siquiera hacemos el esfuerzo de que lo hagan porque ¿por qué les podría importar yo a los demás? ¿Y qué ganaría yo con que se interesen? ¿Por qué lo harían? ¿Por lástima? No, gracias. Es mejor que nunca lo noten, y ni siquiera importa ya. Hay un problema, y no es solo un problema, es el mayor de los problemas, porque este anula a todos los otros. Una atmósfera que cubre todo lo que los pensamientos podrían extenderse, nos encierra en nosotros mismos. Un hermetismo que nunca había llegado hasta ahora se manifiesta en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Es raro porque se vuelve inaccesible, es como si el universo se cerrara en nosotros sin lugar para nadie más. Lo que caracteriza esta tristeza profunda es la soledad en nuestra alma, y nadie puede servir de acompañante, mucho menos una actividad inanimada. Existe un nudo en la garganta que se extiende hasta abajo del pecho. Salir afuera solo da un aire de nostalgia y de miedo. Es raro, es el mundo ahí afuera pero sin sentido, sin futuro, sin planes. ¿Qué le pasa a mi mente? Lo quiero entender y no puedo. El pasado me genera angustia y el futuro no lo puedo ver. El presente solo pasa con dolor, transita lenta e insoportablemente. Lo que se genera en el cuerpo tiene que ver con un desequilibrio del estado del ánimo, sueño y apetito. El interés se pierde por completo y se cae en un estado de tristeza profundo. La desconexión con el mundo exterior es total. Las relaciones y las actividades que antes eran placenteras, todo pierde interés. Las zonas del cerebro que generaban placer y motivación están apagadas. Existen cambios químicos que reflejan el estado exterior de la persona. No se quiere hacer nada porque nada da placer ni bienestar. Se siente un vacío enorme, en donde se genera una sensación de abandono muy profundo. Un sentimiento de vacío y soledad muy triste que ni siquiera las personas más cercanas pueden romper la barrera. Es como una burbuja impenetrable. En el psicoanálisis existe el concepto de pulsión de muerte, Thanatos, que sería algo así como una fuerza que se contrarresta todo el tiempo con la pulsión de vida, Eros, y ambas se mantienen en equilibrio. La pulsión de muerte es una fuerza interna que genera un pensamiento de autodestrucción, como un estado de regresión hacia un estado anterior. La pulsión de vida, por el contrario, es la necesidad de descarga de una energía que tiende a la vida, a la búsqueda de placer en todas sus formas. Ambas son autodestructivas en su forma más extrema, pero por eso el organismo las mantiene en equilibrio. Cuando la pulsión de muerte gana terreno, se puede llegar a un estado de depresión extremo, en donde el sujeto experimenta un sufrimiento psíquico muy intenso. Sucede que la persona puede rendirse ante la vida e incluso surgen deseos de desaparecer, aunque no necesariamente signifique querer suicidarse. La depresión es un dolor interno y es, a veces, imposible de ver sus manifestaciones. Además, las personas con depresión no quieren manifestar ese estado de vulnerabilidad por vergüenza o culpa. Es que nadie quiere mostrarse vulnerable, más en una sociedad donde todos tienen que estar constantemente disfrutando. Estamos en la era del goce y el placer máximo. Todo es para darnos con el gusto de satisfacer nuestras necesidades, o más que necesidades, nuestros deseos, que van a darnos ese goce que queremos obtener. No hay tiempo para estar triste y deprimido en un mundo de todos estímulos. Videojuegos, películas, redes sociales, aplicaciones de citas, celulares, comidas rápidas, drogas, medicamentos, etc. Por algo lo primero que se dice a alguien que se ve triste o decaído es que tome una de esas estimulaciones y las aproveche, o que busque relaciones sociales y cualquier actividad distractiva, pero es en vano. Se han hecho observaciones en donde se puede ver la actividad neuronal en los cerebros de las personas deprimidas y las personas con un estado de ánimo mejor, y las disminuciones en la actividad cerebral es tremendamente visible. Por eso es que es imposible por más que se utilicen las palabras adecuadas. La depresión es como un pozo profundo del que a veces cuesta mucho salir. Aunque tengas gente que te quiere y te apoye, la enfermedad en sí misma hace que todo se vea gris y cuesta mucho encontrar una motivación. Las personas deprimidas esconden cómo se sienten de verdad, lo que dificulta mucho que los demás puedan ayudar.
A pesar de que la soledad y la depresión son cosas distintas, sin embargo, pueden llegar a estar relacionadas. A veces, sentirnos solos puede desencadenar una tristeza y llevar a un estado depresivo. Por otro lado, la depresión en sí misma puede hacer que nos aislemos y profundicemos esa sensación de soledad. En la actualidad, el porcentaje de personas que en el mundo se sienten solas y aisladas es mayor que en otras épocas, paradójicamente en la época más conectada de la historia humana. La soledad es un tema complejo y distinto que requiere un apartado más profundo, porque es totalmente subjetiva y tiene una raíz profundamente biológica. Esto es evidente porque para sentirse solo no influyen las habilidades sociales ni el entorno. Como dije, es un sentimiento puramente subjetivo. Uno puede estar rodeado de personas y sentirse solo. Ambos tienen un componente biológico muy importante. La soledad puede afectar el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de enfermedades, pero sucede una vez que la misma se vive por demasiado tiempo, a diferencia de la depresión, que puede ser causada por cambios en los neurotransmisores, como en la serotonina y dopamina. Es decir, la soledad puede alterar nuestro organismo, mientras que la alteración misma del organismo puede llevar a estados de depresión. A la larga, la soledad puede debilitar nuestro sistema inmunológico y hacernos más vulnerables a enfermarse. La depresión tiene varios factores relacionados que pueden desencadenarla. Por ejemplo, los factores biológicos, donde los neurotransmisores pueden estar desequilibrados en una persona que la padece. También hay cambios en la estructura y la función del cerebro que pueden estar relacionadas con este trastorno. Los factores psicológicos y por las influencias de vidas difíciles, como la pérdida de un ser querido, problemas de pareja o situaciones de estrés crónico, son situaciones que pueden aumentar el riesgo de padecer depresión. Incluso la forma en la que percibimos el mundo puede influir en nuestro estado de ánimo. Y por último, también están los factores sociales y ambientales. Vivir en un entorno hostil, no tener apoyo social y sentirse solo pueden aumentar la vulnerabilidad a la depresión. Está claro que estos factores, los que dijimos, pueden interactuar entre sí. Resumiendo un poco lo anterior, la soledad es una sensación subjetiva, porque puede que te sientas solo aunque estés rodeado de personas. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, con síntomas más definidos como la tristeza profunda, pérdida de interés en las cosas que nos gustan y cambios en el apetito y el ciclo del sueño. A pesar de conocer los factores y las causas de la depresión, hay características sociales y personales que son relevantes. A veces la imagen que proyectamos no refleja lo que sentimos realmente. Muchas personas, tanto mujeres como hombres, son expertas en ocultar sus emociones y mostrar una cara amable al mundo. Muchas veces tendemos a construir una coraza, sobre todo en entornos sociales. Es como si tuviéramos miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad, de que los demás nos vean débiles e inestables. A veces sonreír y fingir es un mecanismo de defensa que usamos para protegernos. En los foros online, donde suelen describir las sensaciones, la depresión la definen como una batalla constante contra uno mismo. Hablan de sentirse como impostores, de tener miedo al fracaso y de cargar con una sensación de vacío interior que nada parece llenar. Por ejemplo, un usuario de Reddit escribía lo siguiente: siento que estoy en piloto automático, haciendo las mismas cosas una y otra vez, sin ningún propósito. Otro usuario comparte: es como si estuviera atrapado en una nube negra, nada me da alegría, ni siquiera las cosas que antes amaba. A través del tiempo, el sentimiento de batallar con el fantasma de la depresión siempre generó las mismas sensaciones. Sylvia Plath escribió: mi cabeza es un zoológico de horribles animales, y yo soy su cuidadora, reflejando todos los pensamientos autodestructivos en los animales horribles de su zoológico mental. Alfonsina Storni es un poco menos metafórica pero más concreta. Yo quiero llorar, pero se me seca la garganta. Quiero gritar, pero se me quiebra la voz. Quiero morir, pero tengo miedo a la nada. Siempre la depresión se reflejó en muchas obras de arte y literatura. La depresión se siente como estar vacíos por dentro, como si faltara algo esencial. Es como un agujero negro que absorbe toda nuestra energía y motivación. Una de las cosas que siempre me llamó la atención es cómo una persona que tiene depresión no puede conseguir la idea de que cualquier estado de que esté pasando es pasajero. Pero es porque en el pozo es muy difícil salir a la superficie, pero no lo es tanto seguir bajando. La depresión juega una mala pasada porque nubla nuestra capacidad de ver las cosas con claridad. Nos enfocamos tanto en el dolor y la tristeza que perdemos de vista que las cosas cambian, que el tiempo pasa y que podemos sentirnos mejor. Es el cerebro y la mente viendo solo el presente, oscuro y sin salida. Con los pensamientos negativos sucede algo curioso.
Y es que se genera un círculo vicioso en donde los pensamientos negativos alimentan la depresión y la depresión alimenta los pensamientos negativos. No sirvo para nada, nadie me quiere o todo lo hice mal. Pensamientos como estos se vuelven un mantra y obviamente hacen que la persona se sienta aún peor. ¿Se podría ver la depresión desde una perspectiva como una forma de resistencia? ¿Como un mecanismo de defensa en el cual nos resguardamos de ser visibles ante lo que nos da miedo en el mundo? Quizás tenga un poco de eso, porque el mundo duele, porque hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, porque la mente para entender cosas nos exige demasiado. La depresión sería algo así como algo que nos acobija y nos protege de la inmensidad y hostilidad de lo que no conocemos, o lo que no comprendemos aún, desconectando cuerpo y mente. Quizás una forma de autoprotección, como obligarnos a parar, a decir basta. Todo se vuelve abrumador y necesitamos parar. Es que si lo pensamos bien puede ser posible, porque no se contradice con lo que sentimos, que es que el mundo y sus cosas no dejan de importar. Necesitamos aislarnos, replegarnos en nosotros mismos para poder sanar. ¿Qué nos exige tanto que nos sentimos así? Por eso, una persona con depresión creo que es alguien que puede ser bastante consciente de las cosas que pasan, de lo que duele, lo que molesta, lo que no nos deja vivir y disfrutar de los demás y las demás cosas. O no necesariamente. Por eso es tan difícil saber qué la desencadena. Procesos biológicos, situaciones estresantes, pensamientos existenciales, etapas de la vida o una combinación de varios. Puede ser cualquiera. Pero sucede algo curioso, y es que las personas, al pasar por esto, en realidad dejan de tener una percepción absoluta. Sucede que hay una desconexión que implica todo lo contrario a eso que decía, de ser consciente de las cosas que suceden en realidad. Entonces, ¿qué es la depresión? Hay una dualidad en la depresión como resistencia y la depresión como desconexión. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Estamos protegiéndonos de algo o estamos simplemente enfermos? Ambos. Pueden ser ambos. Una persona que atraviesa una pérdida importante y se refugia en la tristeza para procesar el duelo, y una persona que vive en un entorno altamente demandante y se desconecta como un mecanismo de supervivencia, son dos ejemplos distintos de formas distintas de verlo. La depresión es difícil, es un mundo, o más bien un gran agujero negro cuyo interior nunca podremos ver con claridad. Hay una teoría un poco menos convencional, porque claro, es casi imposible de comprobar, pero no por eso deja de ser interesante. Está relacionada con la depresión como una especie de hibernación emocional. La idea tiene como analogía la hibernación de los animales, porque así como estos se aíslan para reducir su actividad durante el invierno, las personas deprimidas podrían estar experimentando una respuesta similar ante situaciones emocionalmente difíciles. Aunque a mi parecer es un poco tirada de los pelos esta teoría. Las situaciones difíciles siempre van a existir, son parte de la vida y del mundo. Es como crear un mecanismo de defensa ante el absurdo de la vida, que sabemos que no va a cambiar, por más que utilizamos un método de defensa específico. Hay que hacerle frente. Y el porqué del resguardo de energía emocional, teniendo en cuenta los procesos futuros, para mí no tiene mucho sentido. Tarde o temprano esa energía deberá ser utilizada, a menos que en ese momento sea difícil de utilizarla, pero no lo sé. Es algo que es difícil de relacionar y prefiero dejarlo ahí, solo una teoría más. La pandemia de COVID afectó nuestras relaciones sociales, lo que generó un aumento de la prevalencia de depresión y ansiedad. El aislamiento social y las restricciones de movimiento afectan nuestra salud mental, así como también el miedo a la enfermedad y muerte y la incertidumbre sobre lo que pasará en el futuro. Al ver los resultados de esto, está un poco más claro cuáles pueden ser los factores desencadenantes. Somos seres sociales, estamos preparados y acostumbrados a vivir en sociedad. Por lo tanto, algo que afecte las relaciones con los demás tendrá un impacto a nivel salud mental muy fuerte. Siempre me pregunto cuáles pueden ser los métodos o estrategias para poder luchar un poco más con esto, porque soy de esas personas que trata de no depender de los demás para estar bien, aunque odio los mensajes de la actualidad, esos que dicen que estar bien con uno mismo es lo más importante, porque yo no ignoro en absoluto lo bien que hace estar cerca de los demás, de las personas que nos generan bienestar. Entonces caigo en dualidades y dificultades todo el tiempo. Pero así como creo que todo esto de la depresión pasa en su mayor parte por una cuestión mental, ahí se puede encontrar la mejor arma para aplacarla un poco. Procesar mentalmente las cosas es fundamental para entender y superar la depresión.
buscar el tiempo y el espacio para poder reflexionar en profundidad lo que nos pasa, identificar patrones y percibir soluciones. No descarto para nada que la actividad intelectual sea una de las herramientas más poderosas, porque no siempre disponemos de las relaciones con los demás para poder hacer uso de ellas y sentirnos bien. Escribir, leer, entender ideas puede generar una actividad en nuestro cerebro que las mantenga ocupado y creciendo al mismo tiempo. Aunque acá el problema es ¿cómo encuentra esas ganas alguien que está pasando por un momento así? No existe la energía ni la motivación. Por eso es como decía antes, un agujero negro que todo lo absorbe y una vez que se generó es difícil parar. En resumen, estar deprimido es más que un estado de tristeza, es un estado de la mente y una enfermedad. Es un agujero negro que lo absorbe todo, las ganas, la motivación, las relaciones, las amistades, el sentido de las cosas y si es muy grave, hasta las ganas de vivir. Si hay una ventaja que tenemos hoy en día cuando sentimos que estamos en los bordes de un estado de depresión y no sabemos qué hacer, es que los terapeutas, psicólogos y psiquiatras tienen varias herramientas para ayudar a personas con depresión. Existe la psicoterapia, una conversación profunda con un profesional en donde se trata de entender por qué nos sentimos así y también de buscar cuál va a ser la manera de lidiar con la depresión. Existen también los medicamentos recetados por un psiquiatra que van a ayudar a regular los químicos del cerebro que afectan el estado de ánimo y luego también están las técnicas de relajación como la meditación o el yoga que enseñan a manejar la ansiedad y el estrés. Estas alternativas van a depender de lo que a la persona le resulte más efectivo porque cada uno es tan distinto como las diferentes formas que existen. Dar el primer paso, comprender que no estamos solos en esto es quizás el camino más difícil, pero no es malo. Todos necesitamos buscar ayuda cuando estamos en una situación difícil. Todos vivimos con el dilema, y esto es una opinión personal, de no saber qué hacer en el mundo, de arrepentirnos de lo que hicimos o lo que no hicimos. Pero es algo con lo que vivimos todos, porque la vida es así, siempre es un tiro, siempre es una chance. Lo que está adelante, aunque no se vea, siempre es mejor, porque por lo menos tenemos la posibilidad de hacerlo bien. No importa lo mal que lo hicimos antes. Y si sentís que no importás, bueno, te digo que yo y los demás que están transitando este mundo en algún punto tampoco a nadie le importan. Pero el mundo es así, somos indiferentes de por sí ya ante el cosmos. Por eso la gente se empeña tanto en buscar significado en las cosas y creerse que son el sentido de por qué las cosas suceden, incluso en el movimiento de los planetas y estrellas. Y no está mal, unos tienen fe, otros saben en el fondo que es mentira pero les sirve, y otros no creen en nada y buscan constantemente cosas en que creer. Da igual, en el fondo todos buscan algo por lo que sentirse importantes, y es quizá ese el sentido. Así que no está mal sentirse perdido, solo y abandonado. Lo que está mal, a mi parecer, es no darse la chance de mostrarle al mundo que no nos vamos a rendir. Bueno, terminado el video, me presento, yo soy Rodri, espero que les haya gustado. Es un tema, la depresión es un tema muy complejo que se mueve en un ámbito profesional, requiere un estudio muy grande si uno lo quiere hacer, tiene muchísimas fuentes, es un tema, lo que yo hable es muy mínimo, es lo que más o menos sabemos todos, digamos, pero bueno, si les gusta investigar y eso lo pueden seguir haciendo. Lo que yo venía a decirles en este último audio es que quería recomendarles una peli que se llama Aftersun, seguro la conocen, está protagonizada por Paul Mescal y por Frankie Dokiok. Se trata de la relación de un padre con su hija que se van unos días de vacaciones y tratan de pasar esos días disfrutando del lugar. La película es muy interesante porque tiene este contraste de una persona, en este caso el padre, padeciendo una depresión y una ansiedad que si bien no nos dice en la película, porque lo que tiene la película es que no dice las cosas literalmente, sino que queda a interpretación de cada uno. Es muy evidente que está pasando por un momento así, y lo interesante de la película es que se pueden ver los contrastes entre la vida exterior y la vida interna que él lleva, ¿no? Tratando de demostrar siempre que las cosas están bien con la hija, siempre tratando de ser un buen padre. Un buen padre me refiero a ser cuidadoso, a estar todo el tiempo pendiente de la chica, y por dentro padecer
padecer y sufrir una depresión o una ansiedad o lo que sea que está padeciendo fuertes y cómo lo afronta, digamos. La película nos muestra a la chica, a la hija, ya grande, más o menos con la misma edad que tenía el padre en ese momento, tratando de rememorar qué es lo que pasó, porque su papá se sentía así y nada, es muy linda, se la recomiendo, es para ver este tema específicamente, como yo creo que en realidad es así, ¿no? Que es muy difícil notarlo, es muy difícil darse cuenta que una persona está padeciendo eso si no se lo dicen literalmente, porque cada uno trata de mostrar una cosa distinta al mundo. Entonces, bueno, les recomiendo esa película y era lo último que quería decirles, así que muchas gracias por ver el video.